Bueno, saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo a través de nuestra transmisión Iglesia Vida Nueva Bremen. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la Escritura a partir del versículo 9. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Amén. Bueno, reverencia a la palabra, póngase de pie. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Señor Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, y tu palabra que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperado en todo aquello para lo cual tú le envías, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, discerniendo, Señor, entre tu palabra y nuestra vida, Padre de la gloria. Y que podamos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor mi Dios, no perfectos ni dignos, sino, Padre Santo, por medio de tu misericordia y tu gracia. Te damos gracias, Señor, por la vida y por estar aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de este mensaje es el reposo de su palabra. El reposo de su palabra. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros en algún momento, al ver una situación, se nos ha partido el alma en dos? Quizás al ver las necesidades que hay en el mundo. Quizás al ver las injusticias que vemos en el mundo. Quizás cuando vemos a un niño que está sufriendo injustamente un maltrato continuado. Pero hermanos, no es lo mismo que en un momento dado, al ver una situación, se te parta el alma, que vivir una situación continuada de maltrato. Tu alma se destroza, se daña, se rompe. No es lo mismo, hermanos, tener un pariente en el hospital y que al verlo en una situación de enfermedad se te parta el alma, que vivir siendo testigo de cómo un familiar se deteriora continuamente por una enfermedad. Tu alma se destroza. Y hermanos, la palabra de Dios es viva y es vida para los que están muertos. Porque ¿cómo en esas situaciones podemos decir amén a la palabra de Dios? ¿Cómo en esas situaciones tú puedes estar con gozo y alegre? Es muy difícil. Pero la palabra de Dios no deja de estar viva y de ser eficaz. Por eso es que, hermanos, cuando vemos esta historia, podemos extrapolarnos a los que estaban viviendo en ese entonces, los judíos que recibían a Jesucristo y se convertían.
No era fácil en ese entonces para los judíos vivir una fe cristiana. Recuerda que en ese entonces, hermanos, los cristianos eran perseguidos por los romanos. En ese entonces, hermanos, los cristianos sufrían en el Coliseo. En ese entonces había una persecución. Cada día, hermanos, era una lucha. ¿Y cómo decirle a esas personas que estaban luchando cada día por mantenerse en la fe? Decirles que había esperanza. Por eso es que, hermanos, hoy también podemos ver que muchos no tienen descanso. Están viviendo una situación de dificultad y viven situaciones ya llegando al límite, quizás una enfermedad. Dices tú, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y tú recibes esta enfermedad y caminas y dices, ¿hasta cuándo? El apóstol Pablo decía al Señor, mira, Padre, 3 veces te he pedido, quítalo de mí. Y tú has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mas sin embargo, tu alma muchas veces no recibe esto. ¿Cómo cuando tu alma está rota, tu alma está siendo dañada, tú puedes recibir gracia? Muchas veces no la recibes. Y entonces en tu vida cristiana vas caminando con tu alma rota, con tu alma dolida. Así vivían muchas veces los judíos que se convertían al cristianismo, perseguidos por un lado, desechados por otro. Y hoy muchas veces, hermanos, hay gente que vive enferma, sin fe y sin esperanza. Y no hablo de una enfermedad física, hablo de que el alma está rota por tantas cosas que ha vivido en su infancia, por tantas cosas que está viviendo hoy y no encuentra, hermano, salida. Y es una situación continuada y continuada, pero hay algo en su interior que está llamando su atención. ¿Cuántos han sentido que en medio del problema siempre hay una palabra de Dios que trae esperanza? Por eso es que, hermanos, si usted va un poquito más atrás, el versículo 6, mira lo que dice la palabra. El versículo 6 del mismo capítulo de Hebreos dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque, hermano, muchas veces se está predicando la palabra, pero como hay gente que está dolida sistemáticamente en su alma, escucha la palabra de Dios y lo que hay es un corazón endurecido y no recibe la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú has predicado a alguien y está en su corazón, yo no quiero saber nada de Dios? Diciendo, mira, cuando yo estaba viviendo esa situación, ¿por qué Dios no se hizo presente? Cuando estaba siendo injustamente, hermanos, tachado, ¿por qué Dios no se hizo presente? ¿Por qué Dios no se hizo presente cuando mi familiar enfermó? ¿Por qué Dios no se hizo presente cuando mi familiar murió? ¿Por qué Dios no se hizo presente cuando yo estaba sufriendo situaciones? ¿Por qué Dios no se hizo presente? Reclamos que vienen desde un alma que está rota y está escuchando la palabra de Dios. Y no hay descanso para esas personas que tienen el alma rota.
No hay descanso porque continuamente pasa una situación y se extrapolan al dolor que han vivido, que han sufrido. Y no hay descanso en medio del dolor. Y no pueden recibir la palabra de esperanza que se está predicando. Porque se agarran, porque abrazan su dolor. Porque su alma está tan dolida y tan enferma que no pueden recibir la palabra de sanidad. Y hoy, hermanos, hay muchos que no tienen las cosas fáciles, que viven continuamente, hermanos, caminando por fe. ¿Cuántos dicen amén? Estamos caminando por fe y muchas veces no vemos que las cosas pasen, pero seguimos adelante caminando con fe porque hemos recibido la palabra de esperanza de Dios. Y hermanos, muchas veces hay gente en el mundo que camina sin fe y esperanza y no tienen descanso, pero nosotros podemos descansar en su palabra. Nosotros podemos decir, el Señor dice, venid a mí y descansad, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. La palabra de esperanza es la palabra que nos hace descansar en el Señor. Cuando tú estás viviendo una situación difícil, descansa en el Señor, Él hará. Cuando tú estás viviendo una situación injusta, descansa en el Señor, Él hará. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estás viviendo una situación, hermano, que puede ser atentado contra tu alma, descansa en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, muchos tienen problemas y problemas, viviendo situaciones y situaciones. Porque muchas veces viven sus vidas lejos de Dios. Pasa muchas veces con los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿En cuántas ocasiones, y todos los que me miren somos iguales, con cuántas ocasiones nos ha pasado, y las mujeres que digan amén si esto es verdad, y con cuántas ocasiones tú compras un mueble de IKEA y tú dices, bueno, yo esto lo monto, no necesito el manual. Y entonces cuando tú terminas el mueble y dices, uy, pero me han sobrado tornillos. Y la mujer dice, bueno, eso va a durar dos telediarios. ¿En cuántas ocasiones, hermano, tú vas en el coche y dices, vamos hasta tal? El GPS te dice, gire a la izquierda. Perdón, gire a la derecha. Y tú dices, no, yo conozco una ruta, un atajo. ¿Amén o no amén? Hasta que te ves perdido. Las hermanas, ¿amén o no amén? Sigo paro, como el que dice. Nosotros nos reímos, pero esa es la naturaleza humana. La naturaleza básica del hombre es vivir o caminar fuera de Dios, lejos de Dios. Hermanos, hay tanta profundidad en esto que muchas veces no nos basta un mensaje para hablar de todo aquello. Pero cuando tú ves la caída, el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3, mira lo que dice a partir del versículo 2. Yo te lo voy a leer porque quiero que tomes conciencia de esto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantares, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? No voy a hacerte tan largo el asunto, pero quiero puntualizar ciertas cosas. Cuando el hombre comió del fruto, ¿cuántos saben que fue una manzana? Vas a coger candelas y dice que fue una manzana. Eso no lo dice la Biblia. Del fruto, que no lo define la Escritura, ¿qué fruto es? En una ocasión, en un discipulado, un hermano: sí, porque si Eva no hubiese comido la manzana. Yo dije: paren las rotativas. ¿Cómo que manzana? Así no. Hermanos, Adán y Eva comieron del fruto. ¿Murieron o no murieron? Bueno, físicamente no murieron, pero sí murieron espiritualmente. ¿Eso qué quiere decir en primera instancia? Que el hombre perfecto participaba de dos naturalezas: naturaleza espiritual y naturaleza humana. Cuando tomaron del árbol, murieron en su naturaleza espiritual. Y para poder entender esto, tienes que entender que la palabra muerte, tanto en el hebreo como en el griego, significa separación. Cuando morimos, la palabra de Dios dice: está estipulado al hombre que muera una vez y luego el juicio. Cuando tú mueres, te separas tu cuerpo de tu alma. La segunda muerte te separa todo tu ser de Dios. Entonces, cuando toman del fruto prohibido, ellos se separan espiritualmente de Dios. Por eso es que cuando Dios, que es espíritu, se paseaba por el huerto, dice: ¿y dónde es que está? Yo no veo, ¿verdad? Veo algo, pero eso no tiene que ser Adán, porque yo lo formé espiritualmente. ¿Dónde estás tú? Y esa naturaleza humana es la que a nosotros nos lleva a caminar lejos de Dios y muchas veces a escondernos de su presencia. ¿Cuántas veces tú has dicho: oye, voy a ir a la iglesia? Uy, mejor no, porque tú sabes cómo tú estás. Porque tú sabes cómo tú estás. Hermanos, desde el momento de la caída del hombre, el cual era un ser perfecto, la naturaleza espiritual murió, se separó y caminó en una naturaleza humana que continuamente va deteriorándose. Yo siempre pongo este ejemplo. Somos 85% agua, ¿no? Si tú dejas agua en un recipiente, la dejas y te vas, vuelves a los días, ¿qué ocurre con ese agua? Está llena de sedimentos, está corrupta. El hombre, por el hombre, va corrompiéndose
Por eso es que, hermanos, dice la Escritura en Génesis 6 que la maldad del ser humano llegó a tal grado que ya Dios dijo: no, hasta aquí. ¿Cuántas veces vemos personas que en sus vidas están llegando a tales puntos de maldad y de pecado? Y dices: ¿hasta dónde tú vas a seguir adelante? ¿Cuántas veces tú y yo hemos salido de la presencia de Dios y nos marchamos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir adelante? Y la misma pregunta Dios hace hoy: ¿dónde estás tú? Porque no te veo, porque no tienes vida espiritual, porque el pecado te aparta, te separa de Dios. ¿Dónde estás tú? Por eso es que, hermanos, venimos a la iglesia para decirle: Señor, aquí estoy, alabando en tu presencia. Y, hermanos, por el hombre no puede escuchar la voz de Dios, porque tiene una naturaleza que está totalmente separada de Dios. Por eso es que Jesucristo vino al mundo. Por eso es que Jesucristo vino. Jesucristo es el único, hermanos, mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es la palabra, el Logos que se hizo carne, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, en Lucas capítulo 19, versículo 10, dijo Jesucristo: yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? La comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios es la espada eficaz que necesitamos para tener vida. ¿Estamos bien? Yo estoy predicando, pero yo no sé qué está pasando aquí, Hermanos, así como nuestras vidas están naturalmente perdidas, en el mundo no tenemos descanso. El mismo ejemplo del agua y el recipiente deja a un cristiano en el mundo sin congregarse, sin escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre? El postrer estado de ese cristiano va a estar corrupto. Porque si no hay vida, no hay esperanza. Y muchas veces como cristianos decimos: no, yo estoy tranquilo en mi casa. No, usted tiene que moverse. Usted tiene que congregarse, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que buscar a Cristo, porque no hay ninguna, hermano, salvación si no está Cristo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que buscar al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no se puede quedar quieto. Santo es su nombre. Aleluya. Y, hermanos, muchos hoy viven una vida perdida, alejada de la verdad de Dios. Y de vez en cuando buscan la iglesia. Gente que está en el mundo, hagamos una visión introspectiva. ¿Cuántas veces has escuchado o sentido que Dios te está llamando? Y dices: no, yo es que tengo muchos problemas, es que tengo mucho que hacer, es que no puedo porque mi casa, mi hogar, Pero tú estás escuchando una voz que te está llamando y tú no estás atendiendo. Y entonces vives una vida en el mundo, pero hay una voz que te está llamando. Y de vez en cuando, para Semana Santa, para Navidad,
te acercas a la iglesia como, yo qué sé, ahí, bueno, para como acallar esa voz que está allí. ¿Cuántos han sentido o escuchado esa voz? Si tú no escuchas esa voz, tienes problemas. Otros hermanos, y desde ahora pido disculpas si hiero sensibilidades. Otros viven una doble vida. Otros viven una doble vida porque viven en el mundo, viviendo una vida real y cotidiana, pero en su interior anhelan vivir una vida espiritual, pero no se acercan a Dios. Porque, hermanos, no podemos vivir dobles vidas. Debemos vivir una vida espiritual expresada naturalmente. Por eso que la palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, hay algo que debemos entender, que muchas veces no recibimos la palabra de Dios porque no se acomoda a nuestra vida. Tú estás aquí escuchando este mensaje y quiero decirte de paso que esta iglesia tiene un mensaje cristocéntrico. Tú vienes aquí, yo no te cuento de mi vida, no es el punto. Aquí se habla de Cristo. ¿Por qué? Porque la única palabra, hermano, que importa es la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, muchas veces tú la quieres acomodar a tu vida. Y la palabra de Dios no se acomoda a la vida. No, la palabra de Dios se recibe como viene. La palabra de Dios se recibe como viene. Y hermanos, ¿por qué muchas veces no recibimos la palabra de Dios? Porque no podemos recibir la palabra de Dios con una naturaleza humana. El hombre por el hombre no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 21? Mira lo que dice Mateo 5, versículo 21. Mira lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué entonces tú tienes problemas con tus hermanos? ¿Por qué no recibimos la palabra de Dios? Porque no es fácil, hermanos. No es fácil perdonar una situación que ha pasado porque la palabra de Dios me lo dice. No es fácil porque en ese momento, hermanos, cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, viene a tu vida y hay un mecanismo de defensa que se activa. Hay un mecanismo de defensa que tu naturaleza pecaminosa activa cuando escuchas la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios y tú tienes un problema con tu hermano, dices, bueno,
No es tanto así. Es que Dios tiene que saber que tal persona me hizo tal cosa y se merece el fuego del infierno. Y no es fácil. No es fácil perdonar. Y ahí es cuando la palabra de Dios, hermano, viene a tu vida y hay un mecanismo de defensa que se activa en tu alma. Es que si Dios supiera lo que tal persona me hizo, es que si Dios supiera cómo yo me siento, no me pediría que perdone. Es que tu alma no va a escuchar la palabra de Dios. No puede tu alma escuchar la palabra de Dios. Por eso es que, hermano, si tú vas a una iglesia donde se te predica un mensaje de prosperidad o un mensaje almático solamente hablando de sentimientos, nunca vas a crecer. Pero si se te predica la palabra de Dios penetra en tu vida como espada de dos filos. Porque lo importante, hermano, es que la palabra de Dios sea oída de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. Hoy yo estoy hablando a tu espíritu. Porque tu alma empieza a formar un mecanismo de defensa. No, es que no tiene que ser tanto así. Es que tenemos que interpretarlo. Señor, bájale un poco porque... La pregunta es, ¿por qué muchos tienen falta de perdón? ¿Tienes falta de perdón? Hay que ser honestos. ¿Tienes falta de perdón? No estás recibiendo la palabra de Dios. No puedes. Tu alma está dolida. Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? Vamos a leer el texto, Hebreos capítulo 4, porque así con el texto tú puedes verlo bien. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Puedes definir dos filos en viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí viene lo importante. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra de Dios es recibida, penetra y parte tu alma de tu espíritu. Y entonces la palabra, esa palabra de Dios que muchos escuchamos en nuestro interior, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Porque nuestro espíritu anhela escuchar la palabra de Dios. Nuestra alma no. Por eso es que cuando la palabra viene es como espada de dos filos. Primero penetra y parte. Alma, yo sé que tú tienes un mecanismo de defensa que tú no quieres escuchar el mensaje. Tira para allá. Voy a tratar con tu espíritu. Por eso la palabra de Dios tiene que escucharse por fe y con fe, para que haga algo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermanos, cuando ves el libro de Ezequiel capítulo 37, está hablando del valle de los huesos secos. Y recuerda que Dios le dice al profeta, mira todo este valle de huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Pues no lo sabe, yo no lo sé, tú sabes, Dios. Profetiza.
Y dice que profetizó y que el valle de huesos secos empezó, hermanos, a mover de tal forma que hueso con su hueso, tendones, subió la piel. Pero ¿qué pasa? Que había un gran ejército de pie, pero sin espíritu. Sin espíritu. Muchas veces, hermanos, somos como ese ejército. Naturaleza humana sin vida espiritual. Y la palabra de Dios viene, hermanos, como cuando dice Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel 37, versículo 9. Bendito sea el nombre de Dios. Mira lo que dice. Dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Hoy yo estoy profetizando al Espíritu, porque hay gente que está muerta espiritualmente, y la palabra de Dios viene y penetra en tu vida y en tu alma para darte vida y esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy bendito sea el nombre del Señor. Hay tanta gente, hermano, que está muerta, que está separada de la verdad de Dios y está negada a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando tú escuchas la palabra y la recibes con fe, la palabra de Dios penetra en tu alma y separa tu alma de tu espíritu, y primero habla y trata con tu espíritu y te da vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la necesidad de la palabra de Dios. Da descanso a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, caminamos y viviendo tantas situaciones? Y si no vamos a la palabra de Dios, no hay descanso para nuestras vidas. Y la palabra de Dios es la que nos da descanso. Cuando estamos en situaciones, podemos ir al Salmo 23 y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ir al Salmo 91 y decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Andaré por valle de sombra de muerte y no temeré mal alguno. Y es la palabra de Dios la que nos da esperanza, es la palabra de Dios la que nos da vida, es la palabra de Dios la que nos da fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, hermano, muchos desean ser ministrados por la palabra de Dios, pero no lo son, porque están introducidos en una burbuja almática que los separa de la palabra de Dios. Tú no puedes recibir la palabra de Dios con tu alma. Tú puedes recibir la palabra de Dios con tu espíritu. Por eso es que, hermanos, yo a veces digo, Señor, ten misericordia. Porque a veces venimos a la iglesia y pensamos que la iglesia, hermanos, tiene que darnos un chute de emoción. Ay, la alabanza, qué bonita, qué bonito tocó la hermana y me llevó como al tercer cielo. No, es que el pastor qué bonito habla y yo no entendí muy bien lo que dijo, pero qué bonito habló. ¿Ese es el sentido de la vida espiritual? No.
El sentido de la vida espiritual es que, hermano, tú estás en un mundo y estás viviendo situaciones difíciles y estás viviendo, hermano, prácticamente con las últimas, y vienes a la iglesia y, hermano, y te encuentras con la palabra de Dios y te da esperanza. En medio de la oscuridad enciende una luz, en medio de la devastación te empieza a levantar, y la palabra de Dios es la que te sostiene, la palabra de Dios es la que te levanta, la palabra de Dios es la que te lleva, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces, hermanos, venimos metidos en una burbuja y escuchamos la palabra de Dios, y lo que hace es de que el mecanismo de defensa de nuestra alma no deja entrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es que muchos vienen y se van como vinieron, porque no recibieron el mensaje de esperanza. Y hermanos, son como el valle de huesos secos. Porque el contexto del valle de los huesos secos no está hablando al mundo, está hablando a Israel, está hablando al pueblo de Dios. Si lo extrapolamos, está hablando a la iglesia. A hermanos que prefieren, oye, antes de venir a la iglesia prefieren irse a otro lugar. Oye, yo respeto, pero no me digas a mí que tú tienes una vida espiritual cuando no pones en prioridad a Dios. No me digas a mí que tú tienes vida espiritual cuando Dios no está en primer lugar, cuando Cristo no reina en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso profetizo al Espíritu, para que haya vida en tu vida. Porque muchas veces nos movemos solo en una naturaleza humana que se va deteriorando. Y tú escuchas la palabra, tú escuchas a tu espíritu anhelando escucharle el mensaje de Dios. Y hermanos, necesitamos escuchar el mensaje. Necesitamos escuchar la predicación del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos escucharlo porque nuestra alma lo anhela. Nuestro espíritu lo anhela, aunque nuestra alma no lo quiera. Por eso es que Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero. Y Jeremías ve que el alfarero está trabajando en el barro. Y la vasija que hizo se le echó a perder. Y la hizo como le parecía otra nueva. Pero muchas veces cuando Dios quiere tratar con tu vida, tú no lo dejas. Porque no es fácil, porque tu alma no quiere ser ministrado. ¿Qué dice Romanos capítulo 9? Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 9, versículo 19. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, la palabra de Dios viene porque tu vida no está bien delante de Dios. No estamos bien delante de Dios. Y lo que quiere Dios es tratar con tu vida. Pero tú dices: Señor, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me pides que perdone a una persona que me ha hecho daño? Dios quiere tratar con tu vida, pero tu alma no quiere. Por eso es que la palabra de Dios penetra
cuando tú escuchas el mensaje y lo recibes, tú te vas partido en dos. Entre lo que tu alma quiere y tu espíritu necesita. Tu espíritu necesita escuchar la palabra de Dios, aunque tu alma no quiera. Porque eso es el descanso en su palabra. Cuando estás tan trabajado y cargado porque tienes un alma dolida, porque tienes un alma que está enferma. El descanso de su palabra es el trato de Dios con nosotros. Y todos, hermanos, necesitamos una palabra de Dios. Todos necesitamos una palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando en Juan capítulo 8 Jesús está escribiendo en la arena? Los fariseos vinieron a tentarle con una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y Jesús, hermanos, no les hacía caso. Y ellos le dijeron, en la ley de Moisés nos dice que a tales mujeres ¿qué dices tú? Jesús, como le insistían, ¿qué hizo? Les dijo, cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Eso fue una palabra que penetró en ellos, penetró en su espíritu, porque fueron movidos en su conciencia y empezaron a soltar las piedras y ninguno la lanzó contra la mujer. Porque cuando la palabra de Dios se la recibe en espíritu, hace que aunque nuestra alma no quiera, nuestra conciencia diga, oye, no estoy haciendo bien. Y ahí es cuando el alma, la espada penetra y separa, parte en dos. Y hermanos, tú puedes pensar en los fariseos. Fueron movidos en su conciencia a dejar las piedras. Pero en la mujer fue movida a arrepentimiento. Bendito sea el nombre. Si se lo vas a dar, dáselo para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, hermanos, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios y la recibes, bendito sea el nombre del Señor, hermano, te trae arrepentimiento. Oye, no estoy haciendo las cosas bien. Te llama a la conciencia y también te llama a arrepentimiento delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es una espada de dos filos. Porque un filo te evalúa. Oye, no estás haciendo bien. Y el otro filo te sana. Porque es un filo que da esperanza en Cristo. ¿Estamos aquí? Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz para todo aquel que le escucha de espíritu a espíritu y trae sanidad a los corazones quebrantados y cansados. ¿Recuerdas cuando Jesucristo lo apretaba a mucha gente? Había una mujer que estaba hace 12 años padeciendo una enfermedad de flujo de sangre. Wow, 12 años una enfermedad. ¿Cuánto cansancio había en la mujer?
Oye, tú y yo nos da una gripe y nos estamos muriendo, sobre todo los hombres. ¿Cuántos dicen, las hermanas, cuántos dicen amén? 12 años con una enfermedad. Lo había gastado todo en médicos. Iban para un lado, iba para otro, buscando, hermanos, una solución. Pero lo que necesitaba era un descanso. ¿Cuántas veces las situaciones nos llevan a tal punto que dices tú, oye, ya está bien? Y esta mujer escuchó de Jesús y se acercó y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y dice la Escritura que ella vino de atrás y tocó el borde de su manto y se escondió. Y cuando Jesús dice, he sentido poder salir de mí, ¿dónde está? Oye, pero si te aprieta todo el mundo, ¿cómo dice quién te tocó? Alguien me tocó. Y cuando ella vio que no pudo quedarse así, se presentó y Jesús le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ten descanso, tu fe te ha salvado. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, nos llama a conciencia, nos llama a arrepentimiento, pero también nos da descanso. Y es su palabra la que nos sostiene, es su palabra, hermanos, la que nos sujeta en medio de la adversidad. ¿Por qué muchas veces, hermanos, nos preguntamos si Dios hubiera estado en este momento? En una ocasión yo hablando con alguien me dijo, yo perdí a un hermano. Muchos han perdido un familiar. Yo perdí a un hermano y una hermana. Y me dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo puedo yo recibir una palabra de esperanza cuando la perdí en un fallecimiento, en una pérdida? Porque hay un dolor en el alma. Pero hermanos, ese dolor no sanará si no recibes la palabra en tu vida. Y muchas veces nos encerramos tanto en las justificaciones y en el dolor, en la falta de perdón y en el enojo, que nos perdemos la vida eterna y el trato de Dios para con nosotros. Y hoy el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Tú que vives tu vida a tu manera. Cuando yo te estoy llamando a vivir una vida a mi manera. Y aunque tengas aflicciones, yo te daré descanso. Ponte en pie, vamos a orar. Yulisa, pasa al piano. Estábamos todos tan concentrados que... Pero hermanos, no pierdas este momento, porque este momento es decisivo para tu vida. Porque recibes la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta de recibir la palabra de Dios? Un llamado a la conciencia.
un llamado al arrepentimiento. Y hoy, si has recibido la palabra de Dios, es un llamado a la conciencia, es un llamado al arrepentimiento. Si observas tu vida, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No hay otro destino que Dios. Pero mira tu vida y qué es de ella. ¿En dónde has caminado? ¿A dónde te has ido cuando tu Creador te está llamando? ¿Dónde estás tú? Por eso la palabra de Dios es viva. Porque, hermanos, no muere el mensaje de salvación. Pero como dice la Escritura, atendamos este momento el mensaje. Atendamos a esta palabra y no inquiramos en tal lugar de desobediencia, sino que obedezcamos la palabra de Dios. Yo sé que hay personas que nos visitan, pero tengo que ser obediente al Señor y a su palabra. Si tú has recibido la palabra de Dios hoy, no te vayas sin darle respuesta a la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Y hacia dónde estás llevando tu vida? Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios. Todos estaremos delante de su presencia. ¿Qué le dirás al Señor? ¿Cuántas veces has rechazado la palabra de Dios? Porque has tenido un alma rota. Pero la palabra de Dios no se recibe con el alma, sino con el espíritu. Y hoy tu espíritu anhela. Tu espíritu anhela esa relación con Dios. Porque el espíritu es lo que nos une al Espíritu de Dios. Y es el Espíritu el que puede dar respuesta a la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, si tú estás oyendo esta transmisión o estás aquí, el Señor es la respuesta. El Señor quiere dar descanso. El Señor quiere tratar con tu vida. El Señor te está buscando y está tocando la puerta de tu corazón. Muchos dicen: yo estoy vivo espiritualmente porque oro. Pero un día el Señor Jesucristo dirá: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero yo nunca les conocí. Hoy la palabra de Dios ha sido predicada. Es una palabra, Señor, que está penetrando en las vidas.
llamando a la conciencia, llamando al arrepentimiento. Y muchos están tan dolidos en su alma que no reciben el mensaje. Hoy el Señor puede sanar tu alma. Hoy el Señor puede sanar ese dolor, esa falta de perdón, aquello que ocurrió. Tú sabes aquello que pasó. Hoy el Señor dice: venid a mí, los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, delante de tu presencia porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Y venimos, Señor, porque necesitamos esa palabra de vida eterna. Nuestro espíritu la anhela y nuestra alma lo sabe muy bien. Por eso es que muchas veces se llena de justificaciones. Pero hermanos, como Dios, Jesucristo le dijo a la mujer: yo no te condeno. Acércate a mí, porque yo no te condeno. Podemos venir, Señor, delante de tu presencia y tú nos recibes con los brazos abiertos. Hermanos, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos gozosos? Porque su palabra es viva y la vemos, hermanos, cómo se hace real en nuestra vida. Y cuando venimos a su casa, a la iglesia, venimos porque estamos vivos para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nos podemos saludar y bendecir los unos a los otros en el amor de Dios. Y no te olvides de darle un fuerte abrazo a tu hermano. Bendiciones a todos los que nos ven. Ánimo y descanso en su palabra. Un abrazo y bendiciones.